¿Qué harías si descubrieras que las personas que más amas planean traicionarte? Llegué al pueblo de mi esposo, San Isidro, hace 15 años, con una maleta llena de sueños y un corazón dispuesto a adaptarse. Nadie sabía que entendía cada palabra de su idioma, pero fingí no comprenderlo para evitar conflictos. Me convertí en la forastera silenciosa, la esposa extranjera que sonreía y asentía, mientras las conversaciones fluían a mi alrededor. El sol abrasador del mediodía quemaba las calles polvorientas, y el aroma de las tortillas recién hechas llenaba el aire. En la casa de adobe, con sus paredes desgastadas y el patio lleno de bugambilias, me sentía atrapada en un papel que no elegí. Cada día, escuchaba los susurros de la familia de mi esposo, sus planes, sus secretos, mientras me trataban como si fuera invisible. Pero algo en mí se agitaba, una chispa de rebeldía que crecía con cada palabra que callaba. La reunión familiar de esta noche cambiaría todo, aunque aún no lo sabía. Llegar a San Isidro no fue fácil. Dejé mi ciudad, mi trabajo como maestra, y crucé fronteras por amor a Esteban. Él prometió que seríamos felices aquí, en este pueblo donde las gallinas correteaban por las calles y los atardeceres pintaban el cielo de naranja. Pero la realidad fue diferente. La familia de Esteban, encabezada por su madre, doña Clara, me miraba con desconfianza. «No es de aquí», decían, creyendo que no los entendía. Aprendí a moverme entre sus rutinas, a lavar ropa en el río, a moler maíz con las manos, mientras guardaba mis pensamientos en un rincón de mi alma. El calor sofocante del verano y el canto de los grillos por la noche eran mi única compañía. Sin embargo, esta noche, en la reunión, algo me decía que debía estar más atenta que nunca. El aire olía a tensión, y mi corazón latía con una mezcla de miedo y curiosidad. Mi nombre es Aurelia, y aunque todos en el pueblo me llaman la extranjera, soy mucho más que eso. Tengo 58 años, y cada arruga en mi rostro cuenta una historia de sacrificio. Mis manos, endurecidas por años de trabajo, aún recuerdan cómo sostener un lápiz, cómo enseñar a otros a leer. Pero aquí, en San Isidro, me convertí en una sombra. Fingir que no entendía el idioma me dio una ventaja. Podía escuchar sin ser notada. Mientras servía café en la reunión, las voces de la familia de Esteban se alzaban, seguras de que sus palabras no llegarían a mí. Hablaban de la herencia, de la tierra que Esteban y yo trabajamos juntos durante años. Sus planes eran claros, y cada palabra era como una daga. Me quedé inmóvil, con la bandeja en las manos, mientras la verdad se abría paso en mi mente. Esta noche, decidiría si seguir siendo la extranjera silenciosa o revelar quién soy realmente. El comedor de doña Clara estaba lleno de risas y el tintineo de los platos, pero yo sentía un nudo en el estómago. La reunión familiar era una tradición, y todos los hermanos de Esteban estaban allí, junto con sus esposas e hijos. Me movía entre ellos, sirviendo tamales y rellenando vasos de horchata, mientras sus miradas me atravesaban como si no existiera. Doña Clara, con su cabello gris recogido en un moño apretado, presidía la mesa como una reina. «Aurelia, más café», ordenó sin mirarme. Obedecí, pero mi mente estaba en otra parte. Escuché a Rosa, la esposa del hermano mayor, murmurar algo sobre la tierra de Esteban. Sus palabras eran veneno disfrazado de dulzura, y el aire se volvía más pesado con cada segundo. Fingí tropezar con una silla para disimular mi temblor. Nadie notó mi angustia, pero yo sabía que algo oscuro se gestaba. La noche avanzaba, y el calor dentro de la casa era insoportable. El ventilador zumbaba inútilmente, y el aroma del mole se mezclaba con el sudor de los presentes. Me senté en una esquina, con un plato intacto frente a mí, observando a la familia. Esteban, mi esposo, reía con sus hermanos, ajeno a las miradas cómplices que intercambiaban. Rosa y su esposo, Miguel, hablaban en voz baja, pero yo capté cada palabra. «Cuando Esteban muera, la tierra no puede quedar en manos de ella», dijo Miguel. Mi corazón se detuvo. Esteban aún estaba vivo, sano, trabajando la tierra conmigo, pero ya planeaban despojarme. Me aferré al borde de la mesa,
sintiendo que el suelo se desvanecía. Había sacrificado tanto por esta familia, y ahora me trataban como una intrusa. La rabia comenzó a crecer, pero la reprimí. No era el momento. De vuelta en la cocina, mientras lavaba los platos, las lágrimas se mezclaron con el agua jabonosa. El sonido del río cercano, que solía calmarme, ahora parecía burlarse de mí. Recordé mi vida antes de San Isidro, las aulas llenas de niños, las tardes leyendo bajo un árbol, la libertad de ser yo misma. Aquí, me había convertido en alguien que no reconocía. La voz de doña Clara me sacó de mis pensamientos. «Aurelia, no te duermas. Hay que limpiar todo antes de irte». Su tono era frío, como siempre. Me sequé las manos y respiré hondo. No podía seguir así, pero tampoco sabía cómo escapar de esta jaula invisible. La reunión aún no terminaba, y algo me decía que las palabras que escucharía esa noche cambiarían mi vida para siempre. La tensión en mi pecho era insoportable, pero mantuve mi máscara de silencio. En San Isidro, la familia de Esteban era el centro de todo. Doña Clara, de 75 años, era la matriarca indiscutible. Su rostro arrugado y sus ojos penetrantes intimidaban a cualquiera. Controlaba cada decisión, desde qué sembrar en las tierras hasta quién era digno de su afecto. Esteban, mi esposo, era el menor de sus 5 hijos. A sus 60 años, seguía buscando la aprobación de su madre, algo que me dolía ver. Él era un hombre bueno, pero ciego a las dinámicas de su familia. Luego estaba Miguel, el mayor, de 65 años, con su bigote espeso y su risa estruendosa. Él y su esposa, Rosa, de 62 años, eran los más ambiciosos. Rosa, con su cabello teñido de negro y sus uñas siempre pintadas, hablaba con una dulzura que escondía intenciones crueles. Ellos lideraban los planes contra mí, y yo lo sabía porque los escuchaba cuando creían que no entendía. También estaba Lucía, la hermana menor de Esteban, de 55 años. Ella era diferente. Su cabello corto y sus manos callosas reflejaban una vida de trabajo en el campo. Lucía no se llevaba bien con Rosa ni con doña Clara, y a veces me miraba con una mezcla de compasión y curiosidad. Una vez, mientras molíamos maíz juntas, me preguntó en voz baja si estaba bien. No respondí, pero su gesto se quedó grabado en mí. Luego estaba Sofía, la hija de Lucía, de 25 años. Sofía era mi rayo de luz. Estudiaba en la ciudad, pero regresaba al pueblo los fines de semana. Con su risa contagiosa y sus sueños de ser abogada, me recordaba a mí misma en mi juventud. Ella no participaba en las intrigas familiares y siempre me traía libros para leer a escondidas. Estos lazos, frágiles pero reales, eran lo único que me mantenía a flote. La casa de doña Clara era el escenario de nuestras vidas. Sus paredes de adobe, decoradas con fotos familiares desvaídas, contaban la historia de generaciones. El patio, con su limonero y sus gallinas, era donde las mujeres nos reuníamos a lavar o charlar, pero incluso allí, las tensiones eran palpables. Rosa y Miguel vivían en una casa más grande, al otro lado del pueblo, pero siempre estaban en la de doña Clara, planeando. Esteban y yo vivíamos en una casita modesta cerca del río, con un huerto que cuidábamos juntos. Cada mañana, mientras regaba las plantas, sentía que ese pedazo de tierra era lo único que realmente me pertenecía. Pero ahora, sabiendo lo que la familia tramaba, incluso ese pequeño refugio parecía estar en peligro. La reunión continuaba, y yo seguía escuchando, esperando el momento en que todo cambiaría. La reunión familiar alcanzó su punto álgido cuando doña Clara se levantó de la mesa. Todos guardaron silencio, como si sus palabras fueran ley. «La tierra de Esteban debe quedarse en la familia», dijo, mirando a sus hijos. Yo estaba en la cocina, limpiando, pero mi corazón se aceleró. Sus palabras eran una sentencia disfrazada de preocupación. Rosa asintió con entusiasmo, mientras Miguel añadía: «No podemos dejar que una outsider se quede con todo». La palabra outsider me golpeó como un puñetazo. Había trabajado esa tierra junto a Esteban. Había sudado bajo el sol implacable. Había aprendido sus costumbres. Pero para ellos,
No era más que una extraña. Fingí no entender, manteniendo mi rostro inexpresivo mientras apilaba los platos. La manipulación era clara. Querían excluirme, y lo hacían frente a mis ojos. Esa noche, mientras todos comían postre, Rosa se acercó a Esteban. Su voz era melosa, como si estuviera consolando a un niño. «Hermano, deberías pensar en el futuro. Mamá no vivirá para siempre, y la tierra debe ser para los nietos». Esteban asintió, sin sospechar nada. Yo, desde el otro lado de la habitación, sentí una oleada de impotencia. Rosa no solo quería la tierra, quería controlarlo todo, incluso a Esteban. Me di cuenta de que no era solo una cuestión de herencia, sino de poder. Doña Clara y Rosa usaban la culpa y las tradiciones para manipular a los demás. El aroma del flan que serví se mezcló con mi creciente indignación. ¿Cómo podía Esteban no verlo? Pero entonces recordé. Él también estaba atrapado en las redes de su madre. La traición estaba en marcha, y yo era el objetivo. De vuelta en casa, no pude dormir. El canto de los grillos y el murmullo del río no lograban calmarme. Esteban roncaba a mi lado, ajeno a todo. Me levanté y salí al patio, donde la luna iluminaba el huerto. Toqué la tierra con mis manos, sintiendo su textura áspera. Esa tierra era mi vida, mi sacrificio. Pero ahora, sabía que no solo estaba en juego la herencia, sino mi lugar en este mundo. La manipulación de Rosa y Doña Clara era un veneno lento, y yo había sido demasiado pasiva. Mientras miraba las estrellas, una idea comenzó a formarse en mi mente. No podía seguir fingiendo para siempre. La próxima reunión sería diferente. Algo en mí estaba cambiando, y aunque aún no sabía cómo, no dejaría que me quitaran lo que era mío. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete y deja tu like para que podamos compartir más mensajes como este contigo. La tensión en San Isidro creció como una tormenta que se aproxima. Una semana después de la reunión, Rosa y Miguel comenzaron a visitar nuestra casa con más frecuencia. Traían regalos, una canasta de frutas, una botella de licor casero, pero sus sonrisas eran falsas, y yo lo sabía. Mientras Esteban charlaba con ellos en el porche, yo escuchaba desde la cocina. «Hermano, deberías firmar unos papeles para asegurar la tierra», dijo Miguel, con un tono que pretendía ser casual. Rosa añadió: «Es por el bien de la familia». Mi pulso se aceleró. No eran solo palabras, estaban preparando el terreno para despojarme. Fingí estar ocupada moliendo maíz, pero cada fibra de mi ser estaba alerta. El sol ardía afuera, y el sudor corría por mi espalda. Este no era un simple malentendido. Era una declaración de guerra disfrazada de cortesía. Lucía, la hermana de Esteban, llegó esa tarde. Noté que no se unía a las conversaciones de Rosa y Miguel. En cambio, se quedó conmigo en el huerto, ayudándome a arrancar malas hierbas. «Aurelia, ten cuidado con ellos», me susurró, mirando hacia la casa. Fue la primera vez que alguien reconoció abiertamente el peligro. Sus palabras me dieron valor, pero también miedo. Si Lucía lo veía, ¿por qué Esteban no? Cuando entré a la casa, vi a Esteban riendo con Miguel, como si no hubiera nada de qué preocuparse. La frustración me consumía. Quería gritar, decirle la verdad, pero mi papel de extranjera silenciosa me ataba. El aroma de las hierbas del huerto aún estaba en mis manos, pero ahora olían a desesperación. La manipulación de Rosa y Miguel se intensificaba, y yo estaba en el centro de su juego. Esa noche, sola en el patio, miré las estrellas y traté de ordenar mis pensamientos. El murmullo del río me envolvía, pero no podía calmar la tormenta en mi pecho. Había sacrificado tanto por Esteban, por esta vida, y ahora todo estaba en riesgo. Recordé las palabras de mi madre antes de venir a San Isidro: «Nunca dejes que te quiten tu voz». Pero yo la había silenciado durante años, pensando que era lo mejor. Ahora, cada visita de Rosa y Miguel era un recordatorio de mi error. Decidí que no podía seguir así. No sabía cómo enfrentarlos, pero algo tenía que cambiar. La próxima vez que vinieran, estaría preparada. La chispa de rebeldía que sentí en la reunión ahora era una llama, y no la dejaría apagarse. Rosa y Miguel eran los verdaderos arquitectos del plan contra mí.
pero doña Clara era el pilar que lo sostenía todo. A sus 75 años, su autoridad en la familia era incuestionable. Cada palabra suya era una orden, y su presencia en la casa era como una sombra que lo cubría todo. Su cabello gris, siempre recogido en un moño, y su vestido negro le daban un aire de severidad. Pero lo que más me intimidaba eran sus ojos, fríos, calculadores, capaces de leerte el alma. Doña Clara no hablaba mucho de la herencia, pero cuando lo hacía, sus palabras eran definitivas. La tierra es para la familia, repetía, y todos asentían. Yo sabía que familia no me incluía. Su manipulación era sutil, pero letal, y Rosa y Miguel eran sus instrumentos. Rosa, con su voz melosa y sus gestos estudiados, era la cara visible del plan. A sus 62 años, se movía por San Isidro como si fuera la dueña del pueblo. Siempre vestida con blusas de colores brillantes y aretes llamativos, parecía inofensiva, pero sus palabras eran veneno. Aurelia no entiende cómo funcionan las cosas aquí, le decía a Esteban, creyendo que yo no la oía. Miguel, su esposo, era más directo. Con su bigote espeso y su risa estruendosa, hablaba de la tierra como si ya le perteneciera. Cuando Esteban no esté, yo me encargaré, dijo una vez, mientras compartían un trago en el porche. Escucharlos era como ver una telaraña tejiéndose a mi alrededor. Cada conversación, cada gesto, estaba diseñado para aislarme y debilitarme. El obstáculo no era solo su ambición, sino la ceguera de Esteban. Mi esposo, con su sonrisa fácil y su fe ciega en su familia, no veía el peligro. Lo amaba, pero su incapacidad para cuestionar a doña Clara o a sus hermanos me desesperaba. Una tarde, mientras trabajábamos en el huerto, intenté hablarle. «Esteban, ¿has pensado en la tierra? ¿En nosotros?», pregunté, rompiendo mi silencio por primera vez. Él se rió y me dio una palmada en el hombro. «No te preocupes, todo está bien». Su respuesta me rompió el corazón. El aroma de la tierra húmeda y el canto de los pájaros no podían ocultar la verdad. Estaba sola en esta lucha. Rosa, Miguel y doña Clara eran una fuerza imparable, y yo necesitaba encontrar la manera de enfrentarlos antes de que fuera demasiado tarde. La presión crecía como el calor de un día sin nubes. Cada visita de Rosa y Miguel era una prueba de mi paciencia. Una mañana, mientras lavaba ropa en el río, Rosa se acercó con su sonrisa falsa. «Aurelia, deberías descansar más. No es bueno que trabajes tanto en la tierra», dijo, como si le preocupara mi salud, pero yo sabía lo que quería. Alejarme del huerto, de lo único que me conectaba a esta vida. Respondí con un murmullo, fingiendo no entender, pero mi mente estaba en llamas. ¿Cómo podía seguir callando mientras intentaban arrebatarme todo? El sonido del agua chocando contra las piedras era ensordecedor, pero no tanto como la voz en mi cabeza que me gritaba que actuara. La culpa me consumía. ¿Era yo la egoísta por querer defender lo que era mío? En casa, la situación no mejoraba. Esteban empezó a actuar de forma extraña, más distante. Una noche, mientras cenábamos, mencionó los papeles que Miguel le había dado. «Son solo formalidades», dijo, evitando mi mirada. Mi corazón se hundió. Sabía que esos papeles eran el primer paso para excluirme de la herencia. Quise confrontarlo, pero el miedo me detuvo. Si revelaba que entendía el idioma, ¿qué pasaría? ¿Perdería a Esteban? ¿Me echarían del pueblo? La presión moral era insoportable. Había construido mi vida aquí, sacrificado mi identidad, y ahora estaba atrapada entre la verdad y el silencio. El aroma del guiso que preparé se mezcló con mi ansiedad, y cada bocado sabía a derrota. Necesitaba un plan, pero no sabía por dónde empezar. Sofía, la hija de Lucía, fue mi salvación esa semana. Llegó al pueblo con un libro nuevo para mí, una novela sobre una mujer que lucha por su libertad. Mientras tomábamos café en el patio, me miró a los ojos. «Tía Aurelia, tú eres fuerte. No dejes que te hagan sentir menos». Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad, pero también aumentaron mi conflicto interno. Si hablaba, arriesgaba todo: mi matrimonio, mi hogar, mi lugar en San Isidro. Si callaba, perdía mi dignidad. Esa noche,
Mientras el viento sacudía las ramas del limonero, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. La presión me estaba rompiendo, pero también me estaba transformando. Algo grande se avecinaba, y yo estaría lista. Intenté recuperar el control de mi vida de la única manera que sabía, trabajando más duro. Cada mañana me levantaba antes del amanecer para cuidar el huerto. Regaba las plantas, arrancaba malas hierbas, podaba los árboles. La tierra era mi refugio, mi prueba de que aún tenía algo propio. Pero incluso allí, la sombra de Rosa y Miguel me perseguía. Una tarde, mientras cargaba una canasta de tomates, Miguel apareció. «Aurelia, no te cansas nunca, ¿verdad?», dijo con una risa que no llegó a sus ojos. Sugirió que contratáramos a alguien para el huerto, para que descanses. Su tono era paternalista, pero yo sabía que quería apartarme. Respondí con un gesto vago, fingiendo no entender, pero mi corazón latía con furia. Quería gritar, pero me contuve. Creí que, si trabajaba más, podría mantener mi lugar. Estaba equivocada. Esa semana, traté de acercarme a Esteban. Cociné sus platillos favoritos. Le hablé de nuestros primeros años juntos. Intenté recordar quiénes éramos antes de San Isidro, pero él estaba distraído, atrapado en las redes de su familia. Una noche, mientras compartíamos un café, mencionó los papeles otra vez. «Es lo mejor para todos», dijo, como si lo hubiera ensayado. Intenté hablarle, pero las palabras no salían. En cambio, sonreí y asentí, odiándome por mi cobardía. Quería creer que todo se resolvería, que Esteban vería la verdad. Pero en el fondo, sabía que estaba negando la realidad. El aroma del café y el calor de la taza en mis manos no podían ocultar la verdad. Mi matrimonio, mi hogar, todo estaba en peligro. La negación me llevó a un punto de quiebre. Una mañana, mientras lavaba ropa en el río, vi a Rosa y doña Clara hablando cerca de la casa. No pude escucharlas, pero sus gestos eran suficientes. Señalaban hacia mi huerto, hacia mi vida. La rabia me cegó. Tiré la ropa al agua y caminé hacia ellas, dispuesta a confrontarlas. Pero cuando llegué, se callaron y me miraron con sorpresa. «Aurelia, ¿estás bien?», preguntó Rosa, con su falsa dulzura. No dije nada, solo regresé al río, temblando. Había estado a punto de revelar mi secreto, de romper el silencio que me protegía. Me di cuenta de que mi intento de mantener el equilibrio había fallado. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. La próxima vez, no me detendría. La siguiente reunión familiar fue el punto de no retorno. Como siempre, me movía entre la cocina y el comedor, sirviendo comida y café mientras las conversaciones fluían. Pero esta vez, las palabras de Rosa y Miguel fueron más audaces. Creyendo que no los entendía, hablaron abiertamente de su plan. «Cuando Esteban firme, la tierra pasará a nosotros», dijo Miguel, mientras cortaba un trozo de carne. Rosa añadió: «Aurelia no tiene derechos aquí, no es de la familia». Mi mano tembló mientras sostenía la jarra de café. Todo encajó. Los papeles, las visitas, las sonrisas falsas. No era solo una idea, era un plan concreto para despojarme de la herencia. El aroma del mole y el bullicio de la mesa se desvanecieron. Solo podía escuchar mi propio latido, fuerte, furioso, exigiendo que actuara. El descubrimiento me golpeó como una ola. Durante años había fingido no entender para evitar conflictos, pero ahora veía la magnitud de su traición. No solo querían la tierra, querían borrarme de la vida de Esteban, de San Isidro, de todo. Recordé cada sacrificio, las noches sin dormir, las manos ampolladas, los sueños que dejé atrás, y ahora planeaban dejarme con nada. Miré a Esteban, que reía con sus sobrinos, ajeno a todo. La rabia y la tristeza se mezclaron en mi pecho, pero también había algo nuevo. Claridad. No podía seguir siendo la extranjera silenciosa. El calor de la cocina y el peso de la jarra en mis manos me recordaban que aún tenía fuerza. Esta vez, no me quedaría callada. De vuelta en la cocina, mientras lavaba los platos, tomé una decisión. No podía confrontarlos ahora, no sin un plan, pero el descubrimiento había cambiado todo. Recordé las palabras de Sofía: «Tú eres fuerte». Ella tenía razón.
Había sobrevivido a la soledad, a la desconfianza, a la pérdida de mi identidad. No dejaría que me quitaran lo que era mío. El sonido del agua y el aroma del jabón me dieron un momento de calma. Sabía que revelar mi secreto sería arriesgado, pero también liberador. La próxima vez que hablaran de la herencia, estaría lista. La reunión terminó, pero para mí era solo el comienzo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nadie estaba preparado para lo que vendría. La rabia que sentía era como un incendio que no podía controlar. Al día siguiente, mientras trabajaba en el huerto, vi a Rosa acercándose con su paso confiado. «Aurelia, qué bonito tienes esto», dijo, tocando una planta como si fuera suya. Algo en mí se rompió. Sin pensarlo, dejé caer la regadera y la enfrenté. «Sé lo que estás haciendo», dije en un español claro, sin rastro de mi supuesto desconocimiento. Sus ojos se abrieron como platos, y por primera vez la vi sin palabras. Mi voz temblaba, pero no me detuve. «No te llevarás la tierra, no te dejaré». El sol ardía sobre nosotras, y el aroma de la tierra húmeda llenaba el aire. Había roto mi silencio, y no había vuelta atrás. Rosa se recuperó rápidamente, forzando una sonrisa. «No sé de qué hablas», dijo, y se fue. Pero yo sabía que el daño estaba hecho. El impulso de confrontarla me dejó temblando. Cuando Esteban llegó a casa, le conté lo que había pasado, esperando su apoyo, pero su reacción me destrozó. «Aurelia, ¿por qué dijiste eso? Ahora pensarán que eres una problemática», dijo, pasándose la mano por el cabello. No podía creerlo. Le expliqué lo que había escuchado en la reunión, pero él negó todo. «Estás exagerando. Mi familia no haría eso». Su ceguera me dolió más que las palabras de Rosa. Me encerré en el dormitorio, sintiendo que el mundo se derrumbaba. El aroma de las flores que había cortado esa mañana ahora me parecía sofocante. Había actuado por instinto, pero ¿a qué costo? Mi matrimonio, mi lugar en el pueblo, todo estaba en riesgo. La impulsividad me había liberado, pero también me había expuesto. Lucía me encontró esa tarde, sentada en el patio con los ojos hinchados. Sin decir nada, se sentó a mi lado y puso su mano en mi hombro. «Hiciste bien en hablar», dijo finalmente, «pero ahora debes ser más lista que ellos». Sus palabras me dieron un nuevo enfoque. Mi reacción había sido impulsiva, pero también necesaria. Había mostrado mi fuerza, aunque fuera por un momento. Lucía me contó que Rosa ya estaba hablando con doña Clara, probablemente planeando su próximo movimiento. El miedo regresó, pero también la determinación. No podía retractarme ahora. El canto de los grillos y la brisa fresca de la noche me recordaron que aún tenía aliados. La lucha apenas comenzaba, y necesitaba un plan más sólido para proteger lo que era mío. Decidí que no podía seguir enfrentando a Rosa y Miguel sola. Necesitaba aliados, y Sofía era mi mejor opción. La invité a casa mientras Esteban estaba en el mercado. Sentadas en el patio, bajo la sombra del limonero, le conté todo. Mi fingimiento, lo que escuché en la reunión, mi confronto con Rosa. Sofía escuchó en silencio, con los ojos brillando de indignación. «Tía, no puedes dejar que ganen», dijo. Me sugirió hablar con un abogado en la ciudad para proteger la tierra legalmente. Su entusiasmo me dio esperanza. Por primera vez, sentí que no estaba sola. El aroma de los limones y el calor del mediodía me recordaban que aún había vida en mí. Decidí seguir su consejo, pero sabía que cualquier movimiento provocaría una reacción. Estaba lista para intentarlo, aunque el miedo no me abandonaba. El intento de cambio no pasó desapercibido. Días después, doña Clara llegó a casa sin avisar. Su presencia era como un trueno antes de la lluvia. «Aurelia, necesitamos hablar», dijo, sentándose en la sala como si fuera la dueña. Esteban estaba allí, y su silencio me dolió. Doña Clara habló de la tierra, de la familia, de la tradición. «No queremos problemas», dijo, mirándome fijamente. Pero sus palabras eran una amenaza. Sabía que mi confronto con Rosa había llegado a sus oídos. Intenté mantener la calma, fingiendo no entender todo, pero mi corazón latía con fuerza. Cuando se fue, Esteban me miró con reproche. «¿Qué estás haciendo, Aurelia? Esto no es necesario». El nuevo conflicto era claro.
Mi intento de protegerme había puesto a toda la familia en mi contra. El aroma del café que preparé se mezcló con mi creciente ansiedad. La presión aumentó cuando Rosa y Miguel comenzaron a esparcir rumores en el pueblo. Decían que yo estaba causando problemas, que no respetaba las tradiciones, que era una forastera ingrata. Las vecinas, que antes me saludaban, ahora me miraban con desconfianza. Una mañana, mientras compraba en el mercado, escuché a dos mujeres susurrando. Dicen que Aurelia quiere quedarse con todo. El peso de sus palabras me aplastó. Había intentado cambiar, tomar control de mi vida, pero el costo era alto. Me sentía más sola que nunca, atrapada entre mi deseo de justicia y el miedo de perderlo todo. Esa noche, mientras miraba el río desde el patio, supe que necesitaba ser más estratégica. El cambio era necesario, pero debía ser cuidadosa. La batalla por mi dignidad apenas comenzaba. Justo cuando creía que podía confiar en Sofía, ocurrió lo impensable. Una noche, mientras planeábamos mi visita al abogado, Esteban entró al patio con una expresión que nunca le había visto. «Aurelia, ¿es verdad que has estado hablando con abogados?», preguntó con la voz quebrada. Me quedé helada. Solo Sofía y Lucía sabían de mi plan, y Lucía no estaba en el pueblo. Sofía, mi aliada, mi rayo de luz, había hablado. No sé si fue por descuido o presión, pero su traición me destrozó. Intenté explicarle a Esteban, pero él no quiso escuchar. «Estás dividiendo a la familia», dijo, y salió de la casa. El aroma de las bugambilias y el murmullo del río no podían calmar el dolor en mi pecho. La persona en quien más confiaba me había traicionado, y ahora estaba más expuesta que nunca. El giro empeoró cuando Rosa y Miguel aprovecharon la situación. Al día siguiente, organizaron una reunión familiar sin invitarme. Esteban fue, y cuando regresó, apenas me miró. «Mamá quiere que firme los papeles mañana», dijo, como si fuera una orden. Sabía que Rosa y Miguel habían usado la traición de Sofía para convencerlo. Mi plan de protegerme se había vuelto en mi contra. Me encerré en el dormitorio, sintiendo que todo se derrumbaba. Recordé las palabras de Sofía. «Tú eres fuerte». Pero ahora, esas palabras sonaban vacías. El calor de la noche y el zumbido de los mosquitos me recordaban que estaba sola. La traición de Sofía no solo me había debilitado, había dado a mis enemigos la ventaja que necesitaban, pero incluso en la oscuridad, encontré un destello de claridad. Mientras lloraba en el patio, Lucía apareció. No dijo mucho, solo me abrazó. «Sofía no quiso hacerte daño, la presionaron», explicó. Aparentemente, Rosa había interrogado a Sofía, y ella, bajo presión, había hablado. Lucía me prometió ayudarme, pero el daño estaba hecho. La traición había cambiado todo. Ahora, Rosa, Miguel y doña Clara sabían que yo era una amenaza. Mi secreto estaba al descubierto, y Esteban estaba más lejos de mí que nunca. Pero en medio del dolor, algo se fortaleció en mí. No podía rendirme ahora. La próxima reunión sería mi última oportunidad para recuperar mi vida. El giro había sido devastador, pero también me había mostrado quién era yo realmente. La siguiente reunión familiar fue mi campo de batalla. Sabía que Rosa y Miguel usarían la traición de Sofía para presionarme, pero ya no había vuelta atrás. Cuando llegué a la casa de doña Clara, el aire estaba cargado de tensión. Todos estaban allí. Doña Clara, Rosa, Miguel, Esteban, Lucía, Sofía. Me senté en mi lugar habitual, en la esquina, pero esta vez no fingí. Cuando Rosa empezó a hablar de los papeles, interrumpí. «Sé lo que están planeando», dije en un español claro, mirando a cada uno a los ojos. «Quieren quitarme la tierra, mi hogar, mi vida». El silencio fue ensordecedor. Rosa intentó hablar, pero la detuve. «He escuchado todo, durante años. Javes, nadie puede quitarme lo que es mío». Mi voz resonó en la sala, y el aroma del mole se mezcló con mi furia. Había roto mi silencio, y todos lo sabían. La confrontación fue como un relámpago. Doña Clara se puso de pie, con los ojos encendidos. «¿Cómo te atreves a hablar así en mi casa?», gritó. Pero yo no retrocedí. Conté todo. Cómo fingí no entender el idioma, cómo escuché sus planes, cómo intentaron manipular a Esteban.
Miré a mi esposo, esperando una reacción, pero él bajó la mirada. Rosa y Miguel negaron todo, pero sus rostros los delataban. Lucía, a mi lado, asintió en silencio, dándome fuerza. Sofía, con lágrimas en los ojos, intentó disculparse, pero no era el momento. El calor de la sala y el peso de sus miradas no me detuvieron. Por primera vez, me sentí libre. La verdad estaba sobre la mesa, y nadie podía ignorarla. Había enfrentado a mis opresores, y aunque el costo era alto, valía la pena. El enfrentamiento no terminó con abrazos ni reconciliaciones. Doña Clara ordenó que me fuera, pero me mantuve firme. No me iré a ninguna parte. La tierra es tan mía como de Esteban, dije, con la voz temblando pero decidida. Esteban finalmente habló, pero sus palabras fueron un cuchillo. Aurelia, esto no es necesario. Podemos arreglarlo. Su ceguera me rompió el corazón, pero también me dio claridad. No podía seguir viviendo a su sombra. Lucía se puso de pie y me apoyó. Ella tiene razón. Esto no es justo. La sala explotó en gritos, pero yo me mantuve en calma. Había dado el primer paso hacia mi libertad, y aunque el camino sería difícil, no me arrepentía. La confrontación había cambiado todo, y yo nunca volvería a ser la extranjera silenciosa. Las consecuencias de mi confronto fueron inmediatas. En el pueblo, los rumores se esparcieron como fuego. Las vecinas dejaron de hablarme, y los niños ya no jugaban cerca de mi casa. Rosa y Miguel alimentaban las habladurías, pintándome como una forastera ambiciosa. En el mercado, una mujer me llamó traidora mientras compraba maíz. El aislamiento era doloroso, pero lo esperaba. Lo que no esperaba era el cambio en Esteban. En casa, apenas me hablaba. Sus silencios eran peores que los gritos. Una noche, mientras cenábamos, dijo, «Has destruido a la familia». Sus palabras me cortaron como vidrio. Había luchado por mi dignidad, pero el costo era mi matrimonio. El aroma del guiso que preparé se mezcló con mi tristeza. Afuera, el río seguía su curso, pero mi mundo se había detenido. Internamente, la lucha era aún más dura. Me cuestionaba todo. ¿Había hecho lo correcto? ¿Valía la pena perder a Esteban? ¿Mi hogar? ¿Mi lugar en San Isidro? Las noches eran largas, llenas de recuerdos de mi vida antes del pueblo. Mi trabajo como maestra, mis sueños de viajar, mi libertad. Ahora me sentía atrapada en una jaula que yo misma había abierto. Pero en esos momentos de duda, recordaba las palabras de mi madre. Nunca dejes que te quiten tu voz. Había recuperado mi voz, pero a un precio alto. El calor de la noche y el canto de los grillos no podían calmar mi tormenta interna. Necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, pero la culpa y el miedo me perseguían. Mi corazón estaba roto, pero también latía con una nueva fuerza. Lucía y Sofía fueron mis salvavidas. Lucía me visitaba a diario, trayendo comida y palabras de aliento. «No estás sola», me decía, mientras trabajábamos en el huerto. Sofía, aún avergonzada por su traición, comenzó a ayudarme con los trámites legales. Juntas, contactamos a un abogado en la ciudad. Pero cada paso adelante traía nuevas consecuencias. Doña Clara amenazó con desheredar a Esteban si no me controlaba. Rosa y Miguel intensificaron sus visitas, tratando de intimidarme. La presión era agotadora, pero también me recordaba por qué estaba luchando. No era solo por la tierra, era por mi dignidad, mi identidad, mi vida. Las consecuencias me estaban moldeando, y aunque dolían, me hacían más fuerte. La soledad me consumió como una sombra. Esteban se mudó temporalmente a la casa de Doña Clara, diciendo que necesitaba pensar. Su ausencia dejó un vacío en la casa, en mi corazón. Cada mañana, al despertar, miraba su lado de la cama, vacío, y las lágrimas venían sin aviso. El huerto, que antes era mi refugio, ahora me recordaba a él. Las plantas que sembramos juntos, los sueños que compartimos. Una noche, mientras regaba las flores, colapsé. Me senté en la tierra, llorando hasta que no quedó nada. Había perdido todo. Mi matrimonio, mi lugar en el pueblo, mi identidad. El aroma de las flores y el murmullo del río eran testigos de mi caída. Pensé en rendirme, en dejar la tierra y regresar a mi ciudad.
Pero entonces recordé, rendirme era dejar que ganaran. La caída emocional me llevó a un lugar oscuro. Comencé a dudar de mí misma. Tal vez Rosa tenía razón. Tal vez no pertenecía aquí. Los rumores en el pueblo se intensificaron, y hasta los niños me señalaban en la calle. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, un grupo de mujeres me rodeó. «Vete, forastera», dijo una de ellas. No respondí, pero sus palabras se clavaron en mí. En casa, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que veía. ¿Dónde estaba la Aurelia que enseñaba compasión, que soñaba con cambiar el mundo? La culpa y la vergüenza me ahogaban. El calor de la casa y el silencio de la noche eran insoportables. Estaba al borde de la ruptura, y no sabía si podría levantarme. Pero incluso en mi punto más bajo, encontré un destello de esperanza. Lucía llegó una mañana con un café y una noticia. El abogado había encontrado una manera de proteger la tierra legalmente. «No te rindas ahora, Aurelia», dijo apretando mi mano. Sofía también apareció, con un cuaderno lleno de notas sobre el caso. «Lo vamos a lograr, tía», prometió. Sus palabras me dieron un motivo para seguir. Recordé mi vida como maestra, cómo inspiraba a mis alumnos a no rendirse. Si pude hacerlo entonces, podía hacerlo ahora. La caída había sido profunda, pero no definitiva. El aroma del café y la calidez de sus voces me recordaron que aún tenía aliados. La lucha no había terminado, y yo tampoco. El abogado, don Rafael, fue un rayo de luz en la oscuridad. Nos reunimos en su oficina en la ciudad, un lugar pequeño con paredes blancas y olor a papel viejo. Explicó que la tierra estaba registrada a nombre de Esteban y mío, lo que nos daba derechos legales. «Podemos pelear esto», dijo, ajustándose los lentes. Por primera vez en semanas, sentí que tenía una oportunidad real. Sofía tomó notas, mientras Lucía me miraba con orgullo. El camino no sería fácil. Doña Clara y Miguel tenían recursos y conexiones en el pueblo. Pero ahora tenía un plan, una base sólida. El aroma del café que nos sirvieron y el sonido de los ventiladores me dieron una calma que no sentía en meses. La lucha por mi dignidad estaba tomando forma, y yo estaba lista para seguir. La nueva comprensión llegó como un amanecer lento. Me di cuenta de que mi silencio durante años no fue debilidad, sino supervivencia. Había aprendido a navegar un mundo que no me aceptaba, y eso me había hecho más fuerte de lo que creía. También entendí que mi lucha no era solo por la tierra, sino por mí misma. Durante años, me había definido por mi rol como esposa, como forastera, como sombra, pero ahora veía a Aurelia, la maestra, la soñadora, la luchadora. Cada noche, mientras trabajaba en el huerto, sentía esa verdad crecer en mí. El aroma de la tierra húmeda y el canto de los grillos eran mi recordatorio. Esta era mi vida, y no la dejaría ir. La claridad me dio fuerza, y supe que el final de esta historia aún no estaba escrito. Lucía y Sofía se convirtieron en mi familia. Pasábamos las tardes planeando, riendo, soñando. Lucía me enseñó a tejer, y mientras nuestras manos trabajaban, hablábamos de nuestras esperanzas. Sofía me trajo más libros, y juntos leíamos bajo el limonero. Una noche, mientras mirábamos las estrellas, Sofía dijo: «Tía, estás cambiando el pueblo, aunque no lo vean». Sus palabras me hicieron llorar, pero no de tristeza. Por primera vez, sentí que mi lucha tenía un propósito mayor. No solo estaba defendiendo mi dignidad, estaba mostrando a otras mujeres que podían hacer lo mismo. El calor de la noche y el aroma de los limones me envolvieron como un abrazo. La luz al final del túnel estaba cerca, y yo caminaba hacia ella con el corazón abierto. El día de la audiencia llegó como un amanecer que no podía ignorar. Me desperté temprano, con el corazón latiendo fuerte. Mientras me vestía, elegí una blusa azul que había guardado durante años, una que me recordaba mi vida como maestra. Miré el huerto desde la ventana, las plantas fuertes y verdes, y supe que no podía rendirme. Mi decisión era clara. Pelearía por la tierra, por mi dignidad, por mi lugar en San Isidro.
No importaba si Esteban no me apoyaba, si el pueblo me rechazaba, si doña Clara y Miguel me odiaban. Esta era mi vida, y la defendería hasta el final. El aroma de la tierra y el canto de los pájaros me dieron fuerza. Me dirigí a la ciudad con Lucía y Sofía, lista para enfrentar lo que viniera. En la sala de audiencias, el aire era denso, cargado de tensión. Doña Clara, Rosa y Miguel estaban allí, con rostros serios. Esteban también vino, pero se sentó lejos de mí. Don Rafael presentó nuestro caso con claridad. La tierra estaba registrada a nuestro nombre, y cualquier cambio sin mi consentimiento era ilegal. Rosa intentó interrumpir, diciendo que yo no entendía las tradiciones, pero don Rafael la calló con documentos. Mi corazón latía con orgullo. Cuando me llamaron a declarar, hablé con voz firme, contando mi historia, mi llegada al pueblo, mi silencio, mi trabajo en la tierra. El aroma del papel y el murmullo de la sala no me intimidaron. Mi decisión de pelear me había traído aquí, y no me arrepentía. Por primera vez, sentí que mi voz importaba. La audiencia no resolvió todo, pero marcó un punto de inflexión. El juez ordenó una revisión de los documentos y congeló cualquier cambio en la propiedad hasta nuevo aviso. Doña Clara salió furiosa y Rosa me lanzó una mirada venenosa. Pero yo me sentía libre. Lucía me abrazó y Sofía me tomó de la mano. Esteban se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Aurelia, no quería que llegara a esto, dijo. No respondí, pero supe que nuestra relación nunca sería la misma. Mi decisión de pelear me había costado mucho, pero también me había devuelto mi identidad. Mientras salíamos de la sala, el sol brillaba en el cielo, y el aroma de la ciudad me dio esperanza. La lucha no había terminado, pero yo ya no era la extranjera silenciosa. Con la audiencia a mi favor, tomé el control de mi vida. Regresé al huerto con una nueva energía, trabajando la tierra como si fuera una extensión de mí misma. Pero no me detuve allí. Con la ayuda de Sofía, comencé a dar clases de alfabetización en el pueblo. Las mujeres, muchas de las cuales habían sido mis vecinas, empezaron a asistir. Les enseñé a leer, a escribir, a soñar. El patio de mi casa se llenó de risas y cuadernos, y el aroma de las flores se mezcló con el de la tinta. Cada palabra que enseñaba era un paso hacia mi libertad, y la de ellas. No era solo una maestra, era una luchadora, una inspiración. Mi transformación estaba cambiando San Isidro, y yo lo sabía. También tomé medidas legales para proteger la tierra. Don Rafael me ayudó a redactar un testamento que aseguraba mi parte de la herencia, sin importar lo que pasara con Esteban. Fue un acto liberador, una declaración de mi independencia. Lucía y Sofía me apoyaron en cada paso, convirtiéndose en mi familia verdadera. Una tarde, mientras tejíamos en el patio, Lucía dijo: «Aurelia, estás haciendo historia». Reí, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Había roto las cadenas de mi silencio, de mi miedo, de mi rol como forastera. El calor del sol y el aroma de los limones eran testigos de mi renacimiento. Mis acciones no solo me salvaron, inspiraron a otras a buscar su propia libertad. Las consecuencias de mis acciones no desaparecieron. Rosa y Miguel dejaron de visitarme, pero sus rumores persistían. Doña Clara me ignoraba, y Esteban seguía distante. Pero ya no me importaba. Había encontrado mi propósito. Una noche, mientras leía con Sofía bajo el limonero, supe que estaba en paz. Mi vida ya no dependía de la aprobación de los demás. Había construido un hogar, no solo en la tierra, sino en mí misma. El canto de los grillos y el murmullo del río me recordaban que había ganado. Mis acciones transformadoras me habían liberado, y ahora podía vivir como la mujer que siempre fui. Fuerte, valiente, libre. El distanciamiento con Esteban fue definitivo. Una mañana, vino a casa y anunció que se quedaría con doña Clara permanentemente. «No puedo seguir así», dijo, con los ojos fijos en el suelo. No lloré. En cambio, asentí y le deseé lo mejor. Nuestro amor había sido real, pero ya no era suficiente. Lo dejé ir, sabiendo que mi felicidad no dependía de él. El aroma del café que preparé esa mañana y el calor del sol me dieron calma.
Redefiní mi vida sin él, enfocándome en mis clases y mi huerto. El distanciamiento dolió, pero también me liberó. Esteban eligió a su familia, y yo elegí mi dignidad. Fue el cierre que necesitaba para seguir adelante. Con Sofía, hubo una reconciliación. Una tarde, llegó al patio con un ramo de flores y lágrimas en los ojos. «Tía, nunca quise traicionarte», dijo. La abracé y le dije que la perdonaba. Su error había sido humano, y su apoyo desde entonces invaluable. Juntas, seguimos trabajando en las clases y los trámites legales. Sofía se convirtió en mi hija adoptiva, mi orgullo. El aroma de las flores y la brisa del atardecer sellaron nuestra unión. También redefiní mi relación con Lucía, quien se mudó más cerca de mi casa. Nos convertimos en hermanas, tejiendo, riendo, soñando juntas. Estas reconciliaciones y redefiniciones me dieron una nueva familia, una de verdad. El pueblo comenzó a cambiar. Algunas mujeres de mis clases empezaron a hablar por sí mismas, a cuestionar las tradiciones, a buscar su voz. Los rumores sobre mí disminuyeron, y algunas vecinas volvieron a saludarme. No todos me aceptaron, pero no lo necesitaba. Había redefinido mi lugar en San Isidro, no como la extranjera, sino como Aurelia, la maestra, la luchadora. Una noche, mientras miraba las estrellas, supe que mi historia no era solo mía, era la de todas las mujeres que habían sido silenciadas. El canto de los grillos y el aroma de la tierra me recordaban que había ganado. Mi vida era mía, y nadie podía quitármela. Mi nueva vida comenzó con el amanecer. Cada mañana, me levantaba para regar el huerto, dar clases, tejer con Lucía. La casa, antes silenciosa, ahora estaba llena de risas y sueños. Las mujeres del pueblo llegaban con cuadernos y esperanzas, y yo las guiaba con la misma pasión que tenía hace años. El huerto florecía, con tomates, chiles, flores que reflejaban mi fuerza. El aroma de la tierra y el canto de los pájaros eran mi banda sonora. Ya no era la extranjera silenciosa, era Aurelia, la mujer que había encontrado su voz. Mi nueva visión era clara. La vida es para quienes luchan por ella. Y yo había luchado con todo mi corazón. Los aprendizajes de mi viaje eran mi tesoro. Aprendí que el silencio puede ser una herramienta, pero la voz es un arma. Aprendí que la dignidad vale más que la aceptación, y que la verdadera familia es la que te levanta, no la que te ata. Cada clase que daba, cada planta que regaba, cada noche que pasaba con Lucía y Sofía, era una prueba de mi crecimiento. El calor del sol y el aroma de los limones me recordaban que había renacido. San Isidro no me definió. Yo definí a San Isidro. Mi historia inspiró a otras, y supe que mi lucha había valido la pena. La nueva Aurelia era fuerte, libre, eterna. Un año después, el juez falló a mi favor. La tierra quedó protegida, y mi nombre estaba en los documentos. Celebré con Lucía, Sofía y las mujeres de mis clases, bajo el limonero, con música y tamales. El pueblo no era perfecto, pero era mío. Doña Clara y Miguel se retiraron, y Rosa dejó de hablar de mí. Esteban me escribió una carta, pidiendo perdón, pero no respondí. Mi vida ya no giraba en torno a él. Mientras miraba las estrellas esa noche, supe que había encontrado mi lugar. El murmullo del río y el aroma de las bugambilias me envolvieron. Mi nueva vida era mi victoria, y mi aprendizaje, mi legado. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.